Bueno, muy buenos días muchachos. En la sesión del día de hoy hablaremos sobre la agroindustria. En primer lugar, desarrollaremos la idea de la agroindustria, partiremos de observar algunas ideas que son importantes antes de comprender qué es la agroindustria. Posteriormente hablaremos sobre los conceptos y los requerimientos propios de esta actividad. Y finalmente hablaremos sobre los códex alimentarios. Y es importante conocer estos códex alimentarios porque finalmente terminan a ser parte de la regulación que determinan o que permiten tener procesos agroindustriales cada vez más uniformes a lo largo del mundo. Y esto en buena medida es pertinente para el desarrollo de los procesos de comercialización entre países. Al cierre de este video, ustedes deberán ver el video que publico en plataforma seguido a este, y es un poco el análisis de cuáles son los retos de la FAO, cuáles son los retos de la agroindustria en épocas de COVID-19. Entonces, iniciando, vamos a partir diciendo que los procesos de urbanización, por eso es que era importante en primer lugar conocer cómo se conforman las ciudades, cómo se conforman los territorios, porque es gracias a estas dinámicas de urbanización que se han empezado a ver en el mundo y que han empezado a tomar fortaleza en los últimos 50 años, que empieza a haber un aumento en la demanda de bienes agrícolas. Cada vez que las personas migran hacia las ciudades aumentan sus niveles de ingresos. Y esos niveles de ingresos generan además un aumento en la demanda de bienes cada vez más elaborados. También ocurre para los bienes agrícolas. Entonces ya no solamente nos basta con tener, por ejemplo, las papas que compramos normalmente en la tienda. Ya necesitamos papas empaquetadas y congeladas. Ya no nos basta con comprar una habichuela y una zanahoria y llegar a picar. Ya tenemos que comprar esa habichuela y esa zanahoria enlatados y picados listos para el consumo. Entonces cada vez que las personas se mueven hacia el sector urbano, aumentan sus niveles de ingreso y eso genera un aumento en la demanda de bienes agroindustriales. Pero además hay un factor muy importante, quizá el factor que rompe las dinámicas en términos de producción agroindustrial y que permite el disparo en esta forma de producción, y es el aumento de la participación femenina en los mercados laborales. La llegada de la mujer al mercado laboral rompe esta idea un tanto retrógrada sobre el papel de la mujer como quien se encarga de las labores del hogar. Luego, ya pasamos de esa idea de Occidente, sobre todo esta idea del americano de los años 50, esa clase media muy pujante, en la cual lo que veíamos era un padre de familia que trabajaba y una ama de casa que se encargaba de todas las labores del hogar, entre ellas cocinar los alimentos. Hoy por hoy, la clase media no es tan pujante como lo era otrora, y eso ha obligado que las familias tengan la necesidad de que los dos miembros trabajen. Y ese aumento de la mano de obra femenina en el mercado laboral ha generado entonces que ya no exista esa posibilidad de que haya alguien exclusivamente en la casa dedicado a, por ejemplo, cocinar. Y por lo tanto requerimos de bienes cada vez más elaborados y un proceso industrial desarrollado en la agroindustria. Necesitamos tener alimentos más rápidos de cocinar. Ya no podemos perder tanto tiempo en las cocinas. Pero aparte de esa idea o esa decisión de la mujer de participar en el mercado laboral, y más que una decisión de la mujer, es una lucha que ha tenido, porque lo que se ha visto en la historia es que siempre han tenido esa decisión de participar, pero no lo hemos permitido, es porque también se rompe la idea de la familia. Esa familia en la cual padre, madre e hijos, esa familia, esa idílica familia perfecta, empieza a romperse y en el mundo lo que vemos son familias cada vez más monoparentales. Entonces son familias de madres solteras, generalmente, y algunas cuantas de padres solteros, donde alguien debe trabajar y como es la única persona que está en el hogar, pues esa persona no podrá dedicar todo su tiempo hacia las labores de cocina. Luego, lo que termina generando es que cada vez demandemos más bienes agroindustriales y por tanto la agroindustria empieza a jugar un papel más importante en el mundo, cada vez mayor. Ahora bien,
Lo cierto es que, dadas las desigualdades que existen en las sociedades, pues aún hay muchas personas que tienen que tener doble jornada laboral. Y aunque ese no es el tema que desarrollamos en el día de hoy, siempre está bien mencionarlo, porque parte de esa brecha en los mercados laborales está asociada a esa discriminación hacia la mano de obra femenina, está asociada a esa doble jornada que le toca cumplir. Luego, en buena medida la agroindustria podría ser una buena manera de romper un poco esa doble jornada. En la medida que tengamos alimentos de mayor calidad y que nos demanden menor tiempo para su cocción, para su preparación, pues podremos tener mayor tiempo para el mercado laboral. Otro de los factores que ha venido impactando el aumento en la demanda de bienes agroindustriales es los procesos de uso de granos y aleaginosas que permite o que se destinan mejor a la producción de biocombustibles. Esto es el uso de semillas de girasol o de la soya para la producción de biocombustibles. Es decir, aquel uso de todos estos productos de los cuales podemos sacar aceites. Lo que es la palma africana, también conocida como palma aceitera. Entonces, hoy por hoy, y granos como el maíz o el trigo. Y hoy por hoy, lo que vemos es un aumento en la producción agrícola, pero destinada a la agroindustria de biocombustibles. Es decir, la producción de alimentos para vehículos, aunque suene un poco extraño. Entonces, ese aumento del uso de biocombustibles genera también un aumento en los procesos agroindustriales, por dos razones. La primera es por esa alta demanda de bienes agrícolas como utilizados como materia prima para los biocombustibles, pero la segunda es que empieza a haber una competencia en territorio para la siembra de alimentos para personas o para la producción de biocombustibles. Entonces la agroindustria empieza a tomar cada vez mayor fuerza y empieza a ser un factor importante en el mundo. Pero esa agroindustria tiene varias ventajas y una de esas ventajas es que los procesos agroindustriales poseen un efecto multiplicador muy importante en las economías. Ahora veremos también que este efecto multiplicador se puede poner en tela de juicio. Depende de algunos factores. Pero por ahora mencionémoslo y digamos que es un efecto multiplicador asociado ¿a qué? A que toda vez que llega una agroindustria a un territorio, se implanta una agroindustria en un territorio, esa agroindustria va a empezar a generar demanda de materia prima, demanda de mano de obra, y eso se convierte entonces en mayor ingreso para las familias de ese territorio. Y ese mayor ingreso de las familias va a terminar generando entonces un aumento en la demanda de otro tipo de bienes. Por tanto, se genera un incentivo para la producción de bienes diferentes a los agroindustriales. Cuando las familias aumentan su ingreso, entonces permite que ese aumento en la demanda se convierta en un incentivo para la producción de otros bienes. Entonces eso permite ese efecto multiplicador de la agroindustria. No solo dinamiza el sector en el cual se enmarca esa agroindustria, sino que dinamiza más sectores alrededor de ello. Otro de los factores importantes de la agroindustria es que esta agroindustria, como requiere altísima cantidad de materias primas, que son todas materias primas agrícolas, y que por definición los bienes agrícolas son altamente perecederos, entonces no podemos esperar que recorran 3 días entre la plantación hasta la agroindustria, sino que necesitamos que sea algo muy corto. Entonces esa agroindustria tiende a ubicarse generalmente en sectores rurales. Cuando nosotros observamos la agroindustria en el Valle del Cauca, no en el norte, sino en el Valle del Cauca en general, es una agroindustria que se ubica sobre todo en el sector rural. Es por la facilidad que se obtiene, la facilidad que se tiene de la obtención de la materia prima. Por ejemplo, cuando uno mira el caso de la agroindustria de la palma africana, esto es un fruto que una vez se corta es muy perecedero. Entonces, la agroindustria se ubica en el centro de la plantación. Son plantaciones gigantes y la agroindustria está en el centro. Entonces, esa situación en la cual la agroindustria se ubica principalmente en la ruralidad permite que esa agroindustria se convierta en un motor de desarrollo para esa región.
Entonces, esa región rural, que como bien sabemos la ruralidad está asociada a bajos ingresos, ve en la agroindustria una oportunidad para aumentar sus niveles de ingreso y sus condiciones de vida. Pero también debemos decir que la agroindustria genera dificultades. Y parte de esas dificultades están asociadas a las fallas de mercado propia de este sector. Fallas de mercado referentes a qué? Por ejemplo, la agroindustria es un sector que funciona en la medida de que su producción esté concentrada en pocas manos. Es decir, es un tipo de producción, es un tipo de mercado que puede funcionar perfectamente como un oligopolio o como un monopsonio o un oligopsonio. Es decir, es un mercado en el cual, pues en primer lugar, el bien final podría estar concentrado en unas pocas empresas. Pero más allá de observar el bien final, es decir, de verlo como el productor, es importante que veamos cómo se comporta la agroindustria, entendiendo a la agroindustria como la demandante, como la consumidora de materias primas. Porque la agroindustria, en principio, no es la que siembra. Los que siembran son los campesinos, los poseedores de la tierra rural. En ese grupo de campesinos hay personas que tienen grandes extensiones y otras que tienen pequeñas extensiones. Entonces, esos vendedores agrícolas, que son los ofertantes, los oferentes de ese bien agrícola, ven en la agroindustria ese comprador, ese demandante. Pero la agroindustria, como debe tratar de concentrar al máximo la producción, esto por la posibilidad de gozar de economías de escala y poder tener rendimientos interesantes, entonces el agricultor puede enfrentarse a una situación en la cual hay muchos vendedores, muchos productores y uno o un par de compradores. Por eso hago relación al concepto de monopsonio y oligopsonio. Y esas fallas de mercado que se refieren a esa competencia imperfecta podrían generar que esa agroindustria empiece a comprar a precios inferiores a los precios de mercado la materia prima que viene de los campesinos. Y en este caso entonces se rompería la idea de la agroindustria que permite mejorar el ingreso de los campesinos. Esto en el peor de los casos es como si lo viéramos una agroindustria de productos cítricos ubicada en un territorio. En el Quindío hay algo parecido a ello, pero siempre funcionan con acuerdos. Pero suponiendo que no existieran acuerdos, esta agroindustria que produce alimentos cítricos, que produce derivados de los cítricos, podría decirle al campesino, mire, usted tiene 3 turbos llenas de naranja. A mí me interesa esa naranja, pero pues yo se la compro a 200 pesos la libra. Y al campesino le costó producirla 300 pesos por libra. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué puede hacer el campesino? Decir como que, listo, no, yo voy y la vendo menudeada en el comercio local. Pero es demasiada naranja y no tiene tiempo para hacer eso. Pues tiene dos opciones, o la pierde o la vende por debajo de sus costos de producción. Entonces ese poder de mercado que llegan a tener algunas agroindustrias debe ser corregido. Y por eso es importante el papel de las instituciones en los procesos de formación de las agroindustrias. Porque la institución, estas instituciones que pueden ser estatales o pueden ser comunales, es una asociación de campesinos, por ejemplo, deben promover la agroindustria, pero también deben servir de contrapeso de la agroindustria. Es a partir de los arreglos institucionales que se logran corregir esas fallas de mercado. Entonces, es muy importante ese papel que juegan las instituciones, porque de lo contrario, lo que vemos es lo que pasa en Colombia. Y es que muchas de las plantas de fabricación de biocombustibles derivados de la palma aceitera están asociadas con los procesos de despojo de tierra. Los procesos de despojo paramilitar de la tierra tienen relación y coincidencia con aquellos lugares donde posteriormente se sembró la palma africana. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Yo tengo una pequeña parcela o una mediana parcela en un lugar donde se piensa desarrollar un cultivo de palma africana. Y ese puntico donde estoy yo
genera ruido, estorba un poco en mi producción y yo no quiero producir palma. Me parece que el negocio no es interesante y yo quiero seguir produciendo lo que yo quiera. Y tal vez a alguien le interese que yo no esté en esa tierra y lleguen y me despojen. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando uno analiza esos mapas, en términos de dónde se ha dado el despojo de la población en Colombia y dónde hay, por ejemplo, cultivos de palma africana, coinciden demasiado bien, coinciden en una forma muy interesante sobre cómo los despojos se hicieron para posteriormente cultivar palma. Ya hay denuncias penales por ello, y hay algunas en las cuales a los campesinos se les ha devuelto su tierra. Porque recordemos que finalmente el conflicto en Colombia es un conflicto por la tierra. Es un conflicto derivado de una lucha campesina. Y esa lucha campesina tiene mucho que ver con los procesos de agroindustria. ¿Por qué? Porque esa agroindustria requiere altas porciones de tierra. Pero ya lo veremos. Ahora bien, vamos ahora sí a llegar a una definición propia de la agroindustria y vamos a tomar las definiciones que tiene la FAO y otra definición que plantea Wilkinson, que es muy interesante para lo que queremos observar, al menos para darnos una visión más amplia. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la agroindustria se refiere a la subserie de actividades de manufacturación mediante las cuales se elaboran materias primas y productos intermedios derivados del sector agrícola. La agroindustria significa así la transformación de productos procedentes de la agricultura, la actividad forestal y la pesca. Esa es la definición que plantea la FAO. Ahora bien, Wilkinson plantea que la agroindustria es el proceso mediante el cual la agricultura se transforma en un espacio de inversión del sector industrial y financiero. A nivel técnico-productivo, la noción de agroindustria indica la forma en que se industrializan las diversas fases del ciclo productivo agrícola. Y me parece muy interesante esta definición de Wilkinson y por eso la quise presentar en este espacio, porque nos pone de manifiesto cómo esa agroindustria es el momento en el cual la industria y el capital financiero llegan al sector rural. Ya dejamos un poco la idea de esa producción rural, un poco arcaica, un poco artesanal, que no tiene valor agregado, de hecho, un valor agregado muy ínfimo, a ser un proceso en el cual la industria y el sector financiero, sectores que claramente buscan altos niveles de rentabilidad, ven una oportunidad. Y por eso es que cuando la agroindustria llega a los territorios, esa agroindustria puede generar alguna serie de choques con la población. Y es muy importante lograr armonizar esa idea industrial y financiera tan necesarias en la ruralidad de los países, no solo en Colombia, sino en la ruralidad de todos los países que están en vías de desarrollo, con esas formas de producción agrícola. Es decir, es lograr de la mejor manera conectar los saberes rurales con los procesos de producción económica a escalas importantes. Entonces, básicamente podríamos decir que es agroindustria. De todas maneras, las definiciones, cada quien podrá construir la suya desde las concepciones teóricas pertinentes y claramente dándole una serie de fundamentos importantes, porque la idea no es aprendernos definiciones de memoria, sino lograr comprender qué es lo que hay detrás. Pero a mí me gusta mucho esta idea de Wilkinson. Es decir, comprender esa agroindustria como no solo el proceso en el cual se transforma los bienes agrícolas en bienes procesados donde se les da algún valor agregado, sino ese espacio en el cual la industria y el sector financiero conectan con el sector rural. Ahora, hay que entender es cómo hacer esa conexión, cómo logramos una conexión armoniosa, cómo logramos una conexión en la cual todos ganen. Es lo importante, me parece a mí, es desde mi postura, claramente. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se comporta esa agroindustria con el territorio. Entonces, si comprendemos la agroindustria como un punto en el cual, o un eje en el cual se articula un sector productivo
que podemos llamar industrial y financiero, y un sector rural, un territorio con conocimientos ancestrales, muchos de ellos, con ideas muy arraigadas a su tierra, a su idiosincrasia, a su cosmovisión del mundo. Entonces debemos comprender que ese eje articulador va a generar algún tipo de ruptura o podrá servir de puente también. Entonces, vamos a partir de dos ideas fundamentales y es comprender o observar la agroindustria y el territorio en una relación que se puede dar de dos maneras. Una primera manera es la forma como la agroindustria usufructúa las potencialidades del territorio. Es decir, ese tipo de agroindustrias que llegan, aprovechan todas las potencialidades del territorio, explotan ese territorio y posteriormente extraen las ganancias y exportan esas ganancias. Y me refiero a exportar las ganancias no solamente a que las ganancias salgan del país, sino incluso cuando las ganancias salen del territorio hacia otros territorios. Y es importante comprender que esa exportación de ganancias no es exclusivamente cuando se transfiere la frontera del país, sino también cuando se traspasa, la frontera del territorio. Por ejemplo, cuando uno observa algunas agroindustrias que se dan en el Chocó o algunas agroindustrias que se dan en el Pacífico colombiano, pero son territorios de altísimos niveles de pobreza, donde la población vive en niveles precarios, en formas precarias, no logran satisfacer ni siquiera sus necesidades más básicas. No observa, pero ¿por qué si hay un proceso agroindustrial importante en estos territorios, la pobreza prolifera tanto? Y no necesariamente es porque esa agroindustria está exportando ese dinero afuera del país, sino que, por ejemplo, mucho de esa gran agroindustria que se ubica en el Pacífico, los dueños están ubicados en Cali. Entonces, mucho de esa riqueza llega a esa Cali y no llega al territorio. Lo mismo ocurre con el Chocó. El Chocó ha sido ampliamente explotado, no tanto con la agroindustria, no necesariamente con la agroindustria, pero sí ha sido explotado en buena medida en el sector minero y toda esa riqueza migra hacia lugares como Medellín. Entonces, de alguna u otra forma se está exportando esa riqueza que se genera, derivada de esas potencialidades del territorio. Este tipo de sistemas terminan generando una agroindustria que funciona como una economía extractivista. Entonces son prácticamente economías de enclave que explotan el territorio y toda su riqueza es exportada. Algo muy similar puede ocurrir si la marihuana llega a legalizarse, que sería una idea muy interesante y que ya hay voces que llaman a la necesidad de legalizar la marihuana, porque es una agroindustria naciente muy importante. Pero en Colombia, el primer medicamento que se está produciendo derivado del cannabis, lo produce una canadiense, lo cual es absolutamente ridículo. Nosotros llevamos años, décadas enteras produciendo marihuana de calidad. Pero ahora resulta que cuando lo vamos a volver un negocio legal, una agroindustria interesante, tenemos que entregársela a un productor externo. Entonces es muy razonable pensar que si esta producción llega a legalizarse, vayamos a tener agroindustrias del cannabis que se vayan a comportar como sistemas extractivistas, donde toda la riqueza que se produce en el territorio es exportada. Esa es una forma de relacionar agroindustria con territorio. Una agroindustria que llega, explota la población, se aprovecha del recurso y extrae la riqueza. Ejemplo de este tipo de agroindustrias, mucha de la producción de palma africana en Colombia se ha comportado de esta manera. Y se ha comportado de esta manera incluso en los niveles de la expropiación de la tierra, la expropiación violenta de la tierra y el desplazamiento forzado de la población que allí habita. Entonces, puede llegar la agroindustria, pero ¿cómo queremos que llegue la agroindustria? Una de esas opciones es el usufructo, es economías de enclave agroindustriales.
Y yo creo que a estas alturas todos sabemos los riesgos de esas economías de enclave. Ahora bien, otra forma de llegar a esa agroindustria es una agroindustria que se articula con el territorio. Entonces es un momento en el cual la decisión de producción agroindustrial tan necesaria, insisto, como motor para el desarrollo de los territorios, llegue a ese territorio de una manera coordinada, de una forma en la cual comunidades, agroindustria e instituciones públicas, en este caso, coordinen cuáles son esas agendas de desarrollo que se tienen en cuenta, que se pretenden promover. Y de esta manera lograr entonces que ese proceso agroindustrial genere dinámicas importantes al interior del territorio. Esto es, que esa agroindustria tenga en cuenta a los pequeños productores y evitemos esas situaciones de fallas de mercado en las cuales los productores son explotados por el gran comprador. Que esa es una forma muy interesante del desarrollo agroindustrial y que es la manera como la cual hoy por hoy se promueve la agroindustria. Es una agroindustria responsable con el territorio, consciente de que ese dinamismo que ella puede generar, de esas ventajas de esa llegada de la agroindustria, dependen, o sea, todo lo bueno que ella genera depende en principio de las potencialidades del territorio. Luego la relación debe ser de doble vía. No podemos tener una idea en la cual agradecemos porque llegue la agroindustria y no importa si los trabajos son precarios, no importa si están pagando la materia prima a bajo precio, pues al menos llegaron y al menos tiene trabajo y al menos alguien le está comprando la producción. O sea, esa idea, de nuevo, es servil, pues no debería ser una idea que hoy por hoy estemos promoviendo, sino una idea en la cual entendamos que esas relaciones se dan en doble vía, y en esa doble vía ambos deben tener beneficios. Entonces todos asumimos costos, pero también todos debemos asumir los beneficios de esa producción. Ahora bien, como siempre, es muy importante recordar que no todos los territorios son favorables para la agroindustria. Entonces no vamos a decir, la agroindustria es lo mejor y entonces ya vamos a desarrollar agroindustria en todos los territorios. No, de nuevo, no hay, o desde las posturas teóricas que yo acostumbro, no existen blancos y negros. Siempre hay matices. Y esos matices son los que debemos comprender y estudiar. Es allí en esos detalles donde están las condiciones necesarias para obtener el éxito o para fracasar en cualquier tipo de actividad que desarrollemos. Entonces, como no todos los territorios ofrecen las condiciones favorables para la agroindustria, es necesario que comprendamos, en primer lugar, de qué territorio estamos hablando. El estudio del territorio es primordial para cualquier desarrollo de actividad económica. Si no conocemos el territorio, por favor, no se atrevan ni siquiera a formular propuestas, porque están lanzando una moneda al aire. Pueden tener éxito o pueden fracasar. Siempre, lo más importante, conocer el territorio. Pero ¿cuáles son esas condiciones o esos requerimientos que tiene esa agroindustria? Vamos a analizarlo en varios sectores, como por llamarlo de alguna manera, a grandes rasgos. Entonces lo primero es esa acumulación de capital que requiere. La agroindustria requiere de altos niveles de inversión. Y esos niveles de inversión se dan en el primer momento y además una vez usted hace la primera inversión, usted montó toda su planta de producción, usted no puede dejar de invertir allí. Esa inversión debe ser constante, porque esa inversión permite no solo el mantenimiento de la producción, sino que también permite el mejoramiento de la producción. Entonces, las agroindustrias son pertinentes en el mundo si logran responder a los cambios en la demanda del mundo. Por tanto, debemos comprender que esa demanda es variable y que las condiciones ambientales son variables y que estamos muy expuestos a estos cambios
y por tanto los niveles de inversión van a ser siempre constantes. Entonces, esa demanda de recursos, esa demanda de capital, es una demanda que se da a lo largo de todo el proceso productivo de la agroindustria. Ahora, es muy importante que ese capital circule al interior de la región. Es decir, que todo lo que la agroindustria requiera sea algo que en buena medida se pueda conseguir en la región. Esto permitirá entonces dinamizar no solo los sectores de la agroindustria, sino sectores asociados a ella y sectores incluso que no tienen ninguna relación con ella. La posibilidad de que el dinero, de que ese capital circule al interior de la región, permite entonces el aumento de los ingresos de los habitantes de ese territorio. Y entonces acá ya tendríamos un territorio ampliado. Ya no es exclusivamente ese sector rural, sino la posibilidad de que esa región, de que esa producción, de que esa agroindustria encuentre en la región cercana todas las demandas que requiere, por ejemplo, personal capacitado o algún tipo de insumo particular. Entonces, en la medida que ese capital circula en la región, tenemos un efecto multiplicador mayor. Ahora, ese capital que es muy elevado, requiere en buena medida del músculo financiero del Estado. Finalmente es el Estado el que debe permitir, por ejemplo, que los pequeños productores que van a empezar a ser ¿cómo se dice? Los proveedores, exactamente, esa es la palabra, los pequeños productores que van a ser los proveedores de materias primas para la agroindustria, deben entonces empezar a desarrollar procesos de tecnificación de su producción, porque la agroindustria requiere volúmenes constantes de materia prima y no podemos depender de pequeños agricultores que están de buenas y tuvieron una alta cosecha y al siguiente 6 meses tuvieron una cosecha muy mala. Entonces no nos sirven ese tipo de sistemas. Por tanto, ese nivel de inversión que está asociado a lo largo de toda la cadena productiva de la agroindustria debe llegar en buena medida del músculo financiero, sí, pero también el Estado debe acompañar esa inversión porque ese Estado es el que le va a permitir al pequeño productor mejorar sus condiciones. Y no solo a través de la inversión de capital, sino a través del fomento de instituciones fuertes y dinámicas que permitan darle las condiciones necesarias en conocimiento para que el campesino logre tener buenas prácticas en sus sistemas productivos. Entonces, esas instituciones se convierten en ese eje articulador. Es decir, es la fortaleza institucional es la que permite que el territorio y la agroindustria logren armonizarse de tal manera que el beneficio se irrigue por todo el territorio. Si no tenemos instituciones fuertes, lo que vamos a ver es procesos, por ejemplo, de despojo, o procesos en los cuales la agroindustria empieza a cobrar más allá, a pagar, mucho menos de lo que vale la materia prima, o procesos en los cuales donde podría ocurrir una gran porción de los productores empiecen a, comillas, extorsionar a la agroindustria por la venta de su materia prima. Entonces esa institución es muy importante, porque primero es la que permite llevar el músculo financiero del Estado a la región, pero también permite generar las condiciones necesarias para que toda esa población empiece a generar conocimientos prácticos sobre cómo debe desarrollar su actividad productiva. Porque la agroindustria ya requiere de una producción mucho más tecnificada. Ahora bien, también la agroindustria es una actividad que demanda altísimo recurso hídrico, pero también altísima cantidad de tierra. Y claramente requiere gran cantidad de tierra por algo muy sencillo, y es que la producción agroindustrial, que desde el principio hemos dicho que es una producción a gran escala, pues requiere de altísima producción de bienes agrícolas. Es decir, requiere altísima producción de materia prima. Y esa producción de esa materia prima requiere, por definición, gran cantidad de extensiones de tierra.
Cuando uno se mueve hacia el Valle del Cauca y ve las grandes agroindustrias del país, observa el gran tamaño de esas extensiones de los cultivos. Y de nuevo uno pensaría, ¿y el Quindío podría tener una agroindustria interesante? Depende de la agroindustria, pero tal vez no tenemos un nivel, un volumen de tierra tan elevado para satisfacer las demandas de esa agroindustria. Aunque hay muchos sectores que podrían funcionar muy bien. Pero, de nuevo, la tierra es un limitante muy importante para ello. Lo siguiente es que los altos volúmenes hídricos que requiere la agroindustria, en primer lugar, están asociados al momento de la producción agrícola. Los cultivos agrícolas requieren altos volúmenes de riego, porque esos volúmenes de riego dependen de la productividad de ese cultivo. Entonces, si no tenemos sistemas de riego eficientes, difícilmente tendremos niveles de producción elevados que permitan satisfacer la demanda de materia prima que tiene la agroindustria. Pero además, ese volumen hídrico, esa demanda hídrica que tiene la agroindustria, no solo se queda en el primer momento de la producción agrícola, sino que en el proceso de transformación agroindustrial también se requieren altos volúmenes de agua. Entonces, territorios que tienen dificultades para obtener recurso hídrico difícilmente podrán cumplir con condiciones necesarias para la producción agroindustrial. También tenemos una serie de requerimientos importantes enfocados al entorno social. ¿Qué quiere decir esto? Es cuáles son las condiciones que los grupos sociales deben tener para poder satisfacer las demandas de la agroindustria. En primer lugar, la agroindustria se va a asentar en lugares donde posea mano de obra cualificada, tenga un capital humano cualificado. Y esa agroindustria demanda personal, que no necesita tener ni siquiera un bachiller o un título de básica primaria, hasta personal que requiere maestrías y doctorados. Entonces necesitamos tener una amplia oferta de mano de obra. Es muy importante que el capital humano esté cualificado. Si uno observa lo que ocurre en el Valle del Cauca, gran parte de los niveles ejecutivos de esas agroindustrias vienen de Cali. Cali genera todo el volumen necesario de capital humano cualificado para esas agroindustrias. Y los demás territorios pueden generar el capital humano que no requiere de altísimo nivel de cualificación, pero sí requiere unas condiciones necesarias para ello. En la medida que no tengamos esta primera condición, pues no va a haber agroindustria que aguante. De nuevo, el departamento del Quindío podría tener un desarrollo agroindustrial importante hoy. La respuesta es, pues preguntémonos cuántos ingenieros industriales tenemos, cuántos economistas enfocados en economía industrial, por ejemplo, tenemos. Y la respuesta es que no, tal vez no tenemos lo necesario para ello. Porque como alguna vez lo discutíamos en clase presencial, y decíamos, bueno, y si ustedes los llama una empresa interesante hoy y les dice que dónde lo ubican, ¿ustedes dónde se van a ubicar? En los niveles ejecutivos directivos. Pero pues tampoco tienen ni siquiera la formación necesaria para ello, ni la experiencia necesaria para ello. Entonces, claramente, lo que está ocurriendo es que, al menos en el territorio del departamento del Quindío, hay un desequilibrio importante entre ellos, lo que requiere la agroindustria y lo que nosotros generamos. No quiere decir entonces que nunca vayamos a poder tener agroindustria. Claro que sí, pero es necesario comprender cuáles son las dinámicas del territorio. De nuevo, no lancemos propuestas de arreglar los territorios sin siquiera conocer cómo se mueve el territorio o cuáles son las condiciones que tiene. Entonces acá siempre se habla de la agroindustria como un importante sector que dinamizaría la economía del departamento del Quindío, pero poco nos preguntamos sobre el capital humano que tenemos. Entonces, primer condición necesaria para la agroindustria teniendo en cuenta el entorno social, el capital humano. Es importante tener un capital humano cualificado. Mientras no tengamos eso, no va a haber agroindustria.
Y tiene todo el sentido del mundo. Yo no me voy a ir a ubicar en un lugar donde nadie sabe hacer lo que yo necesito que haga. Porque en primer lugar voy a tener que demorarme un tiempo mientras capacito. Y aparte de que me demoro un tiempo, estoy incurriendo en unos costos. Tiene que ser muy importante la ventaja que me dé ese territorio, sea por terreno o sea por condiciones climáticas, para yo poder invertir en ello. Pero si las ventajas que me da ese territorio las puedo obtener en cualquier otro lugar, no voy a perder el tiempo en ello. Eso es dinero que estamos perdiendo. Entonces, de nuevo, primero, capital humano. Segundo, las instituciones juegan un papel fundamental. Y recordemos, todos a estas alturas sabemos que es una institución y sabemos que las instituciones pueden ser públicas, pueden ser privadas, incluso pueden ser instituciones sociales. Entonces, la institución tiene que promover la producción, tiene que ser un apoyo para esa producción. Debemos tener, por ejemplo, desde lo público, reglas claras. Debemos tener instituciones públicas que nos permitan tener condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad. Esto es, vías de comunicación en buen estado, servicios públicos de nivel industrial, pero también tenemos que tener instituciones sociales, por ejemplo, que nos permitan que la población esté de acuerdo con lo que está ocurriendo y que esté de acuerdo con las necesidades de los periodos de transformación. Entonces las instituciones juegan un papel fundamental. Si no tenemos instituciones fuertes, el proceso de desarrollo agroindustrial puede salir, pero puede salir muy mal. Y muy mal no por términos económicos, sino por lo que termina generando en el territorio. Lo tercero, necesitamos una red sólida de provisión de insumos. Todo lo que vamos a requerir en los procesos de transformación agroindustrial lo podemos conseguir rápido. No podemos entonces tener proceso de desarrollo agroindustrial y tener que esperar 3 o 4 días para que me llegue un insumo importante. En los niveles de producción industrial esos tiempos son fundamentales. Y acá sí no hay tiempo que perder. Acá sí no podemos esperar los tiempos de entrega. Las agroindustrias trabajan generalmente 24 horas al día y no podemos detener la producción porque no tengamos una red sólida de insumos. Si no contamos con esos insumos, difícil trabajar, difícil promover desarrollo industrial. Y por último, que tiene que ver mucho con lo que les menciono de esas instituciones de tipo social, y es que esa población local esté dispuesta y sea proactiva en el proceso de asimilar e implementar las innovaciones, tanto tecnológicas como sociales, que trae consigo los procesos de desarrollo agroindustrial. La agroindustria trae por definición a los territorios un proceso de transformación en los sistemas productivos. Y mientras las comunidades, las sociedades, no estén de acuerdo en asimilar esos procesos de transformación, no hay forma de que sean exitosos. Pero para que una comunidad decida asumir esa transformación, decida asumir ese proceso de innovación y aplicar esa innovación en sus sistemas productivos, esto es dejar a un lado esa idea tradicional de yo lo he hecho así toda la vida y me ha ido bien. Para que eso ocurra, es muy importante que se involucre a la sociedad, a esa comunidad, en los procesos de tomas de decisiones agroindustriales. De nuevo, ese momento en el cual llega la agroindustria, ¿cómo logramos armonizarlo? Y ahí vuelve y juega un papel muy importante el sector público y las instituciones en general. ¿Cómo tenemos instituciones que permitan que esa promoción de la agroindustria responda a las necesidades de la comunidad? Y no sea una agroindustria que, por ejemplo, lo que haga es desviar el curso de un río para favorecer la agroindustria en contra de las comunidades. Claramente ninguna comunidad estará dispuesta a funcionar, a ser productiva, a esforzarse en el éxito de una agroindustria cuando esa agroindustria va en contravía de sus procesos de desarrollo. Si esa agroindustria fue la que promovió el despojo de la tierra de sus familiares, amigos y demás del territorio, difícilmente vamos a tener unos procesos que permitan una dinamización importante de la economía del territorio.
Ahora bien, en esta segunda parte de la clase vamos a hablar sobre los códex alimentarios y vamos a tratar de comprender qué es lo que son estos códex alimentarios y vamos a ver qué tenían en 2019 como la plan estratégico, la proyección de 2020 a 2025. Y es muy importante tener en cuenta que digo tenían, porque lo que está pasando hoy con la pandemia de la COVID-19 hace que todo esto empiece a ponerse en tela de juicio. Y no necesariamente porque sea malo, sino por la necesidad de transformación que debemos tener, la necesidad de adaptación a ese cambio. Entonces, vamos a definir qué es un códex alimentarius, y vamos a partir de la definición que da la propia FAO. Y la FAO plantea que los códex alimentarios, ahí está mal escrito, son una colección de normas alimentarias, colección de normas alimentarias, códigos de prácticas y directrices internacionales destinados a proteger la salud de los consumidores y garantizar prácticas equitativas en el comercio de alimentos. En síntesis, los códex alimentarios básicamente son una serie de normas, pero no obligatorias. Es como unos planes en los cuales usted le dice, mire, esta sería la mejor forma de realizar algunas cosas. Entonces vamos a verlo un poco más, vamos a desagregarlo. Entonces esos códex alimentarios, ahora sí está bien escrito, que traducen código de alimentación, pues son esas colecciones de normas, como lo mencionamos, pero debemos tener en cuenta que son unas recomendaciones. O sea, eso no es obligatorio. Los países deciden si lo aplican o no lo aplican. Es una decisión voluntaria. Generalmente son muy utilizados para la capacitación de productores. Esos códigos de prácticas son muy usados para mencionar cómo se debe realizar la producción agroindustrial, agrícola y agroindustrial en el mundo. Lo ideal estaría en que esos códex alimentarios se vinculen a la normatividad local. Y ya veremos por qué. Porque esas normas directrices, códigos y códigos de prácticas, pues básicamente se pueden aplicar a todos los alimentos, o hay algunos que están determinados para algunos grupos de alimentos en especial. Pero estas que se aplican a todos los alimentos, pues generalmente no tienen ningún tipo de exclusión. Es decir, es que hay unos códex para un grupo de alimentos específico, sí, pero ese códex para grupos de alimentos específicos lo que tiene normalmente son unas adiciones a estas normas generales. Y entonces esos códex lo que hacen es partir de cuáles son las prácticas de higiene, cómo son la normativa en términos de aditivos, de etiquetado, de inspección y certificación, de nutrición y de residuos de medicamentos veterinarios y de plaguicidas. Entonces observemos cada uno de ellos. Entonces esas normas generales que se aplican a las prácticas de higiene, lo que pretenden es generar unas directrices claras, una normatividad clara. Es importante comprender que la norma es el cuerpo máximo y que de esa norma se desprenden unas directrices de forma de aplicación de la norma, y para ello se utilizan unos códigos prácticos. O sea, un código de cómo se debe realizar, cómo se debe cumplir esa directriz y finalmente esa norma. Entonces, teniendo claro eso, estas en términos de higiene, lo que buscan es evitar que los alimentos se contaminen con microorganismos que sean nocivos para el ser humano. Entonces, ¿cómo desarrollamos los sistemas productivos para evitar que alrededor de ellos generen algún tipo de contaminación que termine afectando la salud de los humanos? Ahora bien, eso se regula por códigos de prácticas. Es decir, en esas prácticas de higiene, lo que hacen los códex es generar unos códigos de prácticas, que lo que pretenden es, mire, usted debe realizar su producción de esta y esta manera para lograr evitar cualquier tipo de contaminación en su producto o en grupos de productos. Entonces hay
códex particulares para los grupos de productos. En materia de aditivos, esto sí es un proceso de norma general. Lo que se busca o lo que se trata de promover es que esta regulación sea de uso universal, porque esta regulación de aditivos, que de nuevo es una norma, lo que nos dice es cuáles son los principios para usarlo, es decir, cuándo puede y cuándo no puede utilizar usted aditivos en su producción, pero además le dice cuál es la dosis máxima que puede utilizar de estos aditivos en la producción de esos alimentos. Y eso lo que busca es proteger la salud de los consumidores. Entonces, esos aditivos que pueden llegar a ser sustancias nocivas para la población, pues entonces tienen una norma muy clara en términos de cuándo se usan, cuánto en términos de cantidad puede utilizar. Y se busca que esa definición, esa norma en términos de aditivos, llegue a ser una norma en términos universales, que se incorpore en las normatividades de cada uno de los países. Ahora, estos códex alimentarios son muy similares a lo que ocurre con las normatividades en términos ambientales. Se firman una serie de acuerdos y se espera que los países lo cumplan, pero de nuevo es voluntario. En materia de etiquetado, ese etiquetado es una norma general en la cual se dan unas directrices claras de cómo se debe realizar el etiquetado. Pero lo que busca es que las etiquetas por ningún motivo vayan a generar información confusa que induzca al error de los consumidores. Y esto tiene mucho que ver con lo que viene solicitando una organización como Red Papás en Colombia, de la necesidad del etiquetado frontal. Y es claramente las golosinas y todos esos dulces, todos esos alimentos ultraprocesados que consumen sobre todo los niños y que son los responsables en buena medida de la obesidad infantil, aun cuando senadoras como María Fernanda Cabal digan en el Congreso que ella se comió todos los dulces del mundo y no le pasó nada. Pues en buena medida es porque uno tiene que observar quién patrocinó sus campañas para comprender qué industria está detrás de evitar esos etiquetados frontales. Y esos etiquetados frontales lo que buscan es que cuando yo vaya a consumir no me deje llevar por una imagen muy bonita, unos colores muy bonitos y unos logos y eslogan muy prometedores, sino que tenga en cuenta qué es lo que estoy consumiendo. Entonces, cuando uno observa lo que está pasando hoy con los cigarrillos, es que ese cigarrillo se presenta y en la parte frontal hay un mensaje muy claro, de hecho muy crudo, en términos de lo nocivo que llega a ser el cigarrillo. Pero cuando usted compra una gaseosa, usted en ningún lado ve que esa gaseosa es nociva por el alto consumo de azúcares. Eso no está. De hecho, si la gaseosa que consume es en botella de vidrio, generalmente no tiene ni siquiera tabla nutricional. Entonces, esa norma de etiquetados lo que busca es evitar eso, que las personas no consuman algo siendo inducidos a un error. Por ejemplo, algunos productos dicen con jugo de fruta natural, y cuando uno observa el asterisco y en la parte final esas líneas tan pequeñitas, dice con 0,5% de jugo de fruta natural. Y eso es un absurdo. Es realmente ridículo que uno le vendan un producto diciéndole que tiene jugo natural, pero lo que tiene de jugo natural es muy poco. Entonces usted cae en un error porque usted cree que está consumiendo un producto que es sobre todo jugo natural, cuando en realidad no tiene nada de jugo natural, o tiene muy poco. Entonces esas normas de etiquetado buscan eso, buscan es evitar que las personas, los consumidores caigan en un error. ¿Un error inducido por quién? Por los grandes fabricantes. O sea, acá la agroindustria es la responsable del error en el que caemos. Que es, de nuevo, cómo utilizamos la publicidad, ese debate que existe hoy en términos de la publicidad. Que la publicidad no es informativa, sino que es una publicidad de tipo psicológico que lo que busca es promover el consumo. Basta ver los comerciales de Coca-Cola, por ejemplo, para uno darse cuenta que lo que buscan es que le generen esa sensación a uno de tomarse una Coca-Cola helada,
pero poco le dicen de lo que ella contiene. Entonces, esa norma de etiquetado busca eso, busca generar claridad y para ello promueve que en las etiquetas esté la lista de ingredientes, que tengan toda la información nutricional, además que nos mencionen que hoy por hoy se nota mucho, es en la planta de producción, es posible que ese alimento esté contaminado con algunos productos orgánicos. Es decir, cuando uno mira algunas etiquetas, uno dice, en la planta de producción de este alimento hay trazas de maní, nueces, lácteos. Y eso por el peligro que hay asociado a las alergias. Entonces usted consume un producto que no tiene nada que ver con maní, pero en la planta de producción se produce también maní. Entonces es posible que ese producto tenga trazas de maní. Y las personas se intoxican porque no contaban con esa información. Entonces hoy por hoy es muy normal que cuando uno lee las etiquetas digan si en esa planta de producción existe la posibilidad de esa contaminación orgánica. También estos códex nos hablan de la inspección y la certificación. Ahora, es muy importante este capítulo de inspección y certificación porque esto lo que nos permite es definir cuáles son esos principios básicos que se van a exigir para el comercio entre países. ¿Qué es lo que me puede exigir un país a mí que deba cumplir dentro de los procesos de producción y transformación de alimentos? ¿Cuáles van a ser parte de estas normas fitosanitarias? En la medida que estos códex sean universalizados y aplicados por todos los países, tendríamos normas claras. Y podríamos decir cómo se debe inspeccionar el producto al llegar a la frontera, a la aduana, y también qué certificados exigir y qué certificados no exigir. Cosa que esas normas no terminen convirtiéndose en una barrera de entrada más importante que, por ejemplo, un arancel. ¿Cómo lo es hoy por hoy? Uno puede abrir fronteras comerciales, pero no puede cumplir con normas fitosanitarias demasiado estrictas y en última no importa si tiene TLC o no, porque usted no ha logrado cumplir con esas normas. En la medida de lograr tener una universalización de esa forma de inspección y de las certificaciones, permitimos que las prácticas comerciales entre los países sean mucho más armoniosas, mucho más sencilla, mucho más expedita. Entonces, ello nos dice qué tipo de certificaciones vamos a utilizar, cuáles son esos procesos universales de inspección que podemos realizar. Y además también lo que nos muestra es cuáles son los principios de comunicación que deben existir entre compradores y vendedores, pero también en la manera como yo rastreo mi producto. Cuáles son las cadenas de frío que debo conservar, por ejemplo. Cómo yo como comprador puedo confirmar que eso se esté cumpliendo al pie de la letra. Ahora, en términos de nutrición, los códex tienen un comité especial para ello. Entonces, es los códex de nutrición los que terminan asesorando a los procesos de etiquetado para qué exigir y cómo exigirlo en esas tablas nutricionales. Entonces, además de ello, lo que estos códex hacen es generar normas para alimentos especiales. ¿Qué tipo de alimentos se consideran especiales? Aquellos alimentos que son, por ejemplo, libres de gluten, o alimentos para personas lactantes, para mujeres lactantes, o alimentos para niños, o lo que denominamos complementos alimenticios. Entonces, todos estos productos que tienen condiciones diferentes, que deben ser analizados con mayor rigor, se hacen a través de los comités de nutrición propios de los códex alimentarios. Y finalmente tenemos los residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios. Hace poco escuchamos cómo, no recuerdo cuál de los dos tenistas colombianos fue, que fue encontrado positivo en doping por boldenona. Boldenona es un medicamento veterinario. Y lo que decía, es que no sé si fue, no recuerdo si fue Cabal, no sé, cualquiera de los dos que haya sido. Y lo que él decía es, mire, yo nunca me he dopado. El problema es que la carne en Colombia no está teniendo los rigores necesarios para poder evitar la contaminación de medicamentos veterinarios en ella.
Uno de esos medicamentos es la boldenona. En Colombia muchos deportistas han sido sancionados por dar positivo para boldenona y todos coinciden en que consumieron carne en Cali. Algo pasa con esa producción de carne. Si es verdad que ellos nunca se han dopado, entonces tendríamos que ponerle más cuidado a cuáles son los controles que estamos haciendo a la producción de carne en el país y especialmente la que está llegando a la ciudad de Cali. Porque todos se están contaminando en Cali. Pues claramente el tenista tiene mucho más recursos y él salió rápido de eso. Pero pesistas que han dado también positivo, les tocó quedarse con toda la sanción. Entonces, lo que buscan estos códex alimentarios en términos de residuos de plaguicida y medicamentos veterinarios es generar o determinar cuáles son los límites máximos permitidos de que un medicamento tenga rastros de un producto o plaguicida o veterinario. De esta manera, si se cumple este códex, eliminamos la posibilidad de que algunos deportistas vayan a dar positivos por doping cuando efectivamente nunca lo han hecho. Pero sobre todo vamos a evitar que la salud de las personas, de los consumidores, se ponga en riesgo por el uso inadecuado de plaguicidas o medicamentos veterinarios. Entonces es la manera como regulamos a productores para evitar de que en aras de aumentar su producción y aumentar con eso sus ganancias, perjudiquen la salud de los consumidores. Ahora bien, ¿cuáles son en síntesis los objetivos, los grandes objetivos que tienen estos códex alimentarios? Básicamente el primero de ellos es proteger la salud de los consumidores. Todas esas normas, esas directrices o esos códigos de prácticas tienen por objetivo proteger la salud de los consumidores. Ese es el más importante de los objetivos. Pero además de ello, lo que pretenden es que esas normas sean un sistema de normas abierto y que sea transparente para todos los productores. Que se haya logrado a través de el análisis científico de las maneras como se debe producir, de comprender desde la ciencia, desde el rigor científico, cuáles son, por ejemplo, los niveles sanos de rastros de fármacos veterinarios, por ejemplo, que no vayan a poner en peligro la vida de los consumidores, pero todo eso de manera consensuada. Es decir, cómo los países, teniendo en cuenta las particularidades de su producción, de sus sistemas, de sus productores en general, cómo logramos armonizar todas esas formas de producción con lo que ocurre desde la evidencia científica para generar normas claras, universales, que permita evitar, por ejemplo, situaciones posibles como la de esta pandemia. Porque en la medida que logremos tener una norma clara en términos de cómo se debe producir, cuáles deben ser las condiciones para la venta de los productos, evitaremos que esos virus de origen animal puedan saltar de un animal a otro hasta llegar a la coincidencia de la transmisión de un animal al ser humano. Es posible que este coronavirus haya transmitido de esa manera. Y en la medida que logremos una normatividad clara que se cumpla al interior de todos los países, en la manera como vamos a producir y vender los alimentos, tendremos menos riesgo de caer en situaciones como estas. Ahora, en ese sentido, uno de los objetivos de esos códex es que la ciencia se convierta en una herramienta fundamental para direccionar unas normas en términos de alimentación. ¿Cuáles son las formas de alimentar una población de manera sana? Teniendo en cuenta, obviamente, los niveles de producción. Y otro de los objetivos es que estos códex permiten a todos los países, principalmente a los países en vías de desarrollo, que logren fortalecer sus sistemas productivos, sus sistemas legales, para de esa manera poder vender sus productos en mercados internacionales y poder obtener una ganancia derivada de ese comercio internacional de alimentos. Para cerrar, vamos a hablar del plan estratégico de los códex 2020-2025 y vamos a decir
que esos códex alimentarios, eso se firmó en 2019, es decir, estamos hablando de algo que salió poco antes de la pandemia, tenían por objetivo aportar al cumplimiento de 4 objetivos de desarrollo sostenible. Estos son el objetivo número 2, es decir, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora en la nutrición y promover la agricultura sostenible. De nuevo, estos códex alimentarios tienen por objetivo lograr la sana alimentación de la población. Y para ello, en primer lugar, ¿qué debemos garantizar? Que puedan acceder a ese recurso. Entonces, por eso es que le apuntan a este segundo objetivo. Al tercer objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible, el cual es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades. De todos a todas las edades. Es decir, que desde los niños hasta los ancianos puedan gozar de una vida sana derivada de una alimentación sana. Para alimentarnos sanamente tenemos que gozar de alimentos de calidad y evitar, por ejemplo, que la dieta de los niños siga estando enfocada en paquetes y gaseosas. El objetivo número 12 que plantea garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. De nuevo, los códex son en buena medida guías prácticas de producción. Y esas guías prácticas de producción parten de la idea de una producción sostenible. Y finalmente le apuntan al objetivo 17 que plantea revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. He venido hablando de esto desde que empezamos a tratar los códex y es cómo lograr que estos códex, que son esas normas, esas directrices y esas guías prácticas, logren ser universalizadas y pasemos de esa recomendación a una decisión de los estados para aplicarlas. Para ello ellos plantearon una visión y una misión, y es importante que la conozcamos porque el cierre de esta semana va a ser comprender o poner un poco en discusión el papel de la FAO, de la agroindustria y de estos códex en las circunstancias actuales. Entonces la visión que tenían en 2019 sobre lo que iba a ser los códex 2020-2025 era proteger la salud de los consumidores y promover prácticas equitativas en el comercio de alimentos mediante el establecimiento de normas internacionales de inocuidad y calidad alimentarias basadas en datos científicos. Esa inocuidad en los alimentos hace referencia a alimentos que no vayan a poner en ningún riesgo a la población que lo consuma. Y la visión era una visión donde el mundo se reúne a fin de crear normas de inocuidad y calidad alimentarias que protegen a todas las personas en todas partes. Eso es lograr llegar a consensos universales aplicables en cada uno de los países. Tal vez una visión muy acorde con lo que requerimos hoy por hoy. La necesidad de evitar que las formas de producción de algunos territorios pongan en riesgo la vida de todos. Y no es solo en China, es en casi todo el mundo que tenemos prácticas, si se quiere, riesgosas para la salud de las personas. Para ello se plantearon 5 metas. La primera de ellas plantea abordar en forma oportuna cuestiones actuales, nuevas y decisivas. Y esta meta es la que deberían estar o la que deben estar cumpliendo hoy. Es muy temprano para no decir que lo estén haciendo bien o mal. Hay que tener siempre claro como el respeto hacia el trabajo que se hace. Y esa cuestión actual, esa coyuntura particular, pues es algo que se va a atender inmediatamente. Y de hecho la FAO viene haciéndolo de una manera muy interesante. Y entonces esta meta es fundamental. En la medida que logremos cumplir esta meta, es decir, vamos a lograr satisfacer en buena medida la posibilidad de mejoramiento de esos códex.
Y acá es muy importante comprender que uno de sus objetivos es que se deben establecer las prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades hoy por hoy? Recordemos que uno de sus objetivos de los códex es la producción sostenible. Y hoy, muy seguramente nos vamos a enfrentar a un debate muy interesante y a la vez trágico. Y es, el mundo está desacelerándose. Vamos a llegar muy seguramente a una crisis. Sería raro que no llegáramos a una crisis económica. Entonces, para reactivar la economía, ¿qué se requiere? Aumentar la producción. Pero resulta que para aumentar la producción hay una serie de trabas de tipo ambiental. Y lo primero que van a empezar a hacer es atacar esas trabas ambientales y a decir que la producción no se va a poder aumentar si seguimos respetando algunas normas ambientales. Y eso sería, para algunos, un disparo en el pie de la humanidad. Es decir, pretender aumentar la producción poniendo en riesgo las condiciones climáticas, es decir, las formas como impactamos en los procesos de cambio climático, es demasiado peligroso, es una apuesta muy peligrosa. Pero, ¿cuáles son esas prioridades y necesidades? ¿Cómo desde los códex se van a plantear unas decisiones en términos de prioridad? ¿Qué es prioritario? La producción conservando esa idea de sostenibilidad, de menos daño a los ecosistemas, o vamos a priorizar la producción sin importar el costo ambiental. Es importante empezar a ver cómo vamos a empezar a desarrollar la economía post pandemia y cómo la agroindustria va a jugar un papel importante en ello. Porque el día de mañana que veamos algunas cifras en términos de la agroindustria en el mundo, vamos a ver cómo la agroindustria juega un papel importante en la generación de dióxido de carbono y cómo incluso el desperdicio de alimentos juega un papel trascendental en ello. La segunda meta es elaborar normas fundadas en la ciencia y en los principios de análisis de riesgo del códex. En la medida que definamos prioridades claras y en la medida que tengamos un acervo científico importante, muy seguramente las decisiones serán las mejores para todos. Y debemos confiar en esas decisiones. Y por ello es que los códex siempre parten de la idea de la ciencia como herramienta fundamental para la toma de decisiones. La tercera meta plantea incrementar los efectos mediante el reconocimiento y uso de las normas de códex. Es decir, cómo lograr que esos códex alimentarios lleguen a todos los territorios, pero que además sean aceptados, acatados y promovidos por los territorios. En la medida de que esos códex, que se parte de la buena formulación, de la eficiencia de la formulación de estos códex, sean utilizados por los territorios, pues vamos a lograr obtener mejores objetivos. Vamos a cumplir mejores objetivos. Pero de nada sirve códex muy bien elaborados, normas muy claras, si eso no es exigible en los países. La cuarta meta plantea favorecer la participación de todos los miembros del códex a lo largo del proceso de establecimiento de normas. Es decir, cómo generamos que todos los integrantes de la ONU, todos los firmantes en términos de instituciones como la FAO, terminen participando en la construcción de estos códex, sin poner en riesgo, claro está, su imparcialidad y su rigor científico. Porque en la medida que todos participen en ello, vamos a poder generar que las personas o que los países incorporen esos códex en sus territorios. Si todos los Estados miembros se sienten partícipes de esos códex, difícilmente podrán negarse a aplicarlos al interior de sus territorios. Entonces, por eso es una meta tan importante para los códex. Y la última meta dentro de este plan estratégico 2020-2025 es mejorar los sistemas y las prácticas de gestión del trabajo
que contribuyen al cumplimiento eficiente y efectivo de todas las metas del plan estratégico. Es decir, cómo creamos un sistema práctico en el cual todo lo que se haga esté encaminado al cumplimiento de esas metas. Es desarrollar esa ruta a seguir. ¿Cómo logramos que ese trabajo que desarrollemos esté enfocado 100% al cumplimiento de las metas y no se quede simplemente en el papel? ¿Cómo pasamos de ese papel a la acción? Listo, muchachos, con esto cerramos la clase del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con el tema de agroindustria. Voy a subir, como les mencioné al inicio, un video que pueden ver desde ahora o mañana también van a tener un pequeño espacio para verlo. Pueden tratar de dividir el tiempo, porque con ello, con ese video, con lo que acabamos de ver hoy y con lo que veremos el día de mañana, realizaremos una actividad corta sobre el papel de la agroindustria en los procesos de desarrollo, pero partiendo de la idea del escenario actual. ¿Cómo respondemos? ¿Cuál va a ser la respuesta de la agroindustria en escenarios post-COVID-19? Recordemos que el único sector que tuvo crecimientos interesantes en el primer trimestre del año fue la agricultura. Y muy seguramente vamos a tener una opción viable por ese sector. Pero depende de cómo lo hagamos, de nuevo. Por ahora, simplemente vean la información, si les queda tiempo vean todo el otro video, si no mañana lo pueden hacer y mañana les plantearé claramente qué es lo que vamos a realizar. Muchachos, que tengan un excelente día, muchos éxitos, nos vemos el día de mañana martes.